Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, donde nos estén viendo de los diferentes medios de la organización Cambio Global. Hoy continuamos con el programa de Miradas Colectivas en su espacio sociológico, ¿verdad? Una ciencia que es de actualidad, la sociología. Así es que justamente nos vamos a ir a esa especificidad, vamos a tratar es muy largo el tema, muy extenso de lo que es la sociología de la educación, pero vamos a ir haciendo un breve recorrido para que vayamos entendiendo de qué es esto de la sociología de la educación, de qué va, si hay una materia dada, un término dado, cómo es que la sociología se adhiere a la educación como principal preocupación, ¿verdad? Y es que justamente para nosotros como sociólogos la educación va justamente más allá de la institucional o de las instituciones. La educación está en el día a día, ¿verdad? Desde la primera socialización que hacemos en nuestros hogares, en nuestra casa, nuestros padres, la iglesia, hasta la educación, ¿verdad? Que están las instituciones aptas para eso, como son las escuelas, colegios y universidades, ¿verdad? Centros de estudios que permiten justamente el desarrollo de los individuos. Sin más, me encantaría decirles que hoy tenemos la intervención de nuestro querido Sergio Cortés, que nos acompaña desde México. Yo estoy desde México, perdón, desde Argentina, soy hondureña, pero hoy nos acompañamos Argentina y México. Hoy justamente que vamos a hablar de la educación en cuanto a las crisis, ¿verdad? Y vamos a ir viendo un desarrollo, cómo la educación sufre crisis, ¿cierto? Cómo no es una prioridad cuando desde todo es necesario. Yo vengo hablando de la socialización y les explico que la educación comienza desde el día uno que entramos acá, ¿verdad? A este planeta, en donde nos van formando con normas, nos enseñan a comer, a vestir, a hablar, esto es de la cultura que hablábamos con el colega atrás de cámara, ¿verdad? De esa repetición constante de costumbre, vamos a ir relacionando todo esto que es importante que entendamos desde allí, ¿verdad? Para poder decir qué es la educación en sí. Es ir a una aula y sentarnos, o yo como maestro llevar un currículum del año, o cómo es esto realmente, ¿no? O realmente, valga la redundancia, necesitamos más orientación, más profundidad y necesitamos una educación gratuita y de calidad. Claramente, si queremos mejores sociedades que avancen, que nos ayuden a desarrollar y que nos volvamos más humanos y más unidos, la educación es la salida, ¿verdad? Que ya les había comentado en procesos anteriores que la educación va de la mano con el desarrollo en todos los aspectos del individuo, ¿verdad? Psicosocial, ¿verdad? Que es tan importante, académico, etcétera. Y vamos a ir viendo cómo va esto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me encantaría presentar un poco del licenciado Sergio Cortés, quien es sociólogo, también es pasante de la maestría en ciencias sociales justamente, es maestro completo, de tiempo completo en la educación superior y también en la media, ¿verdad? Para las personas que nos están viendo de diferentes espacios, ya no sea académicos, sino populares, hablamos de educación media como el colegio secundario, ¿verdad? Que sería esa parte después de la escuela, y también la universidad, como una educación superior, ¿verdad? Sin más, el licenciado Sergio Cortés va a estar con nosotros interviniendo en este tema. Ya lo había dicho que él es profesor, por tanto está muy entregado en la materia. A su vez también él es coordinador de la organización Cambio Global, justamente en el área de educación, ¿verdad? Y, ¿qué más puedo decir? Él nos va a tener, también es encargado, es para que veamos que él está dentro de la educación constante. Él es encargado del plantel 174 Telebachillerato en el Estado de México. Así es que, ¿qué más les puedo decir? Estoy con un especialista quien aborda diariamente todo este tipo de temas, está con jóvenes, adolescentes, con los cuales tiene que hacer trabajo constante como el docente que es. Así es que nada, Sergio, muchísimas gracias. No olvidemos que la educación va más allá de las instituciones, así es que vamos a ir desarrollando junto a ustedes este valiosísimo tema de la sociología de la educación. Sin más, Sergio, me encantaría darte el espacio para que nos adentres y aprovechemos el tiempo. Así que, dale, te voy a presentar, te doy el espacio, pero también te digo, con una pregunta para que arranquemos. ¿Qué es la sociología de la educación, Sergio? Adelante, te cedo el espacio. Vamos a activar el micrófono para ver si lo tenemos activado, Sergio. Ya está. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Tengan todos ustedes. La verdad es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Un saludo desde México a todos los que apoyan Miradas Colectivas,
saludos y agradecimiento a la presidenta de Cambio Global de CIED por la invitación y por poner estos temas de análisis y de reflexión como lo es la educación. Aprovecho también el espacio para mandar saludos a mis estudiantes, ¿sí? Del plantel en el cual nos encontramos. Y una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué es la sociología de la educación? Ya en momentos anteriores ya se había planteado lo que es la sociología, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una especialización de la sociología, ¿no? Antes es importante también hablar de las nuevas tendencias dentro del ámbito educativo y que nos estamos refiriendo hoy en día fuertemente en el contexto educativo a lo que es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Se habla de interdisciplinaridad, se habla también de transversalidad, de la sociología, ahorita sociología y educación, ¿no? Esa conexión que hay para poder abordar esos problemas dentro de la educación que son enormes y son múltiples los problemas, ¿no? Hay grandes autores que han abordado el tema de la sociología, de la educación, sobre esta cuestión. Tenemos a Max Weber, que él habla de la educación, interviene aquí en la sociedad, lo hace por medio de los estamentos. Durkheim, ni se diga, es uno de los precursores de la sociología de la educación, y él nos habla del currículo, ¿sí? Es algo muy importante hablar del currículo desde este ámbito. Nos habla de un currículo oficial y un currículo oculto, ¿no? Si vamos a ver si podemos nosotros desarrollarlo, pero también es importante mencionar otros autores que han abordado esta cuestión en la educación, como lo es Carlos Marx, y él lo hace desde un punto de vista desde la dominación, desde la reproducción de las condiciones de producción, ¿no? Y así hay infinidades de autores que abordan esta temática de la sociología de la educación, pero la pregunta enfocada, ¿qué es la sociología de la educación? Es importante conocerla, es importante también mirar el alcance, ¿no? Como una rama precisamente de lo que es la sociología, y pues va a estudiar principalmente y analizar lo que es el fenómeno educativo. Así de sencillo, ¿sí? Para comprenderlo en su dimensión social, ¿sí? Va a explicar este proceso de la educación, la relación que hay entre lo educativo y la sociedad, a partir del conocimiento de diferentes factores, pues factores históricos, factores económicos, factores políticos, culturales también que están presentes en dichos procesos, ¿no? Y más que nada va a estudiar toda esa problemática social, y aquí es importante destacar que la sociología de la educación, si que estudia, pues no únicamente se va a limitar o a reducir el campo de estudio a lo que es dentro del aula, la interacción que hay entre el docente y el estudiante, sino que va más allá en relación a lo que es todo el proceso educativo, ¿no? Y lo que es la socialización. Ya Emilio Durkheim hablaba sobre la institución, ¿no? Como una acción social que hay dentro, una colectividad que hay dentro de la misma, ¿no? Y a la sociología se le conoce, la sociología de la educación la podemos también entenderla como una sociología especial, ¿sí? La llaman como sociología especial porque se considera como una disciplina empírica, porque va a estudiar principalmente esa particularidad, esa realidad dentro de los diferentes espacios educativos. Recordemos que no podemos hablar sobre educación de manera general porque hay diferentes espacios territoriales, también es importante las condiciones económicas para hablar de educación. Entonces, pero ciertamente, como lo mencionó Desiree, la colega, hace unos instantes, es la base para lograr mejoras dentro de la sociedad, es la base para lograr el desarrollo dentro de la misma. Por eso es importante estudiarla y profundizar sobre los diferentes problemas que hay tanto dentro del aula como fuera del aula, también en la familia, porque educación no solo se limita dentro de la institución, sino también
dentro de una educación informal, como lo marca también Durkheim, también habla sobre eso, lo que es la educación formal y la educación informal, ¿no? En breves palabras o de manera muy resumida, es lo que estudia principalmente lo que es la educación, la sociología de la educación. ¿Sí? También, adelante. Muy interesante, ¿no? Esto de la sociología especial. Pareciera que bueno, la gente, no sé si lo han notado, pero la sociología camina en todo, ¿verdad? Está en todo, está en la economía, está en todo. Y justamente la educación no era una rama que iba a dejar por fuera, al contrario, recordemos que para entender las conductas humanas que el sociólogo o nosotros sociólogos nos forman bajo esa perspectiva, ¿no? De entender la educación desde esas conductas humanas, desde esa cultura que nos va haciendo repetir. Yo le decía al colega Sergio que en el proceso justamente lo dice Durkheim, hay una necesidad de educarse. O sea, es una necesidad tan básica porque, lo decía en principio, todo ser humano para desarrollarse, ser autónomo, necesita una educación o entrenamiento o crianza, como ustedes lo quieran llamar, porque de que nos van enseñando a comer o a dar los primeros pasitos, ese es el tipo de educación que ya el colega ha ido adelantando, ha ido desarrollando, y encontrar, Durkheim, él lo hablaba también con él, que esas dos perspectivas de educación, tenemos la primaria y la general, en donde desde la primaria a la general de esa educación se involucra justamente la cultura, ¿verdad? Esa es la repetición de conductas, de comportamientos o de acciones, como ustedes lo vean, va haciendo parte fundamental la educación como pilar. Es que la educación no solo es escribir o leer, ¿verdad? La educación es relacionarse bien, comprender las emociones del infante, del adolescente o de la persona que está en estudio. Es un montón de cosas, es ver su lado socioeconómico, hasta dónde, por qué los niños no están estudiando. Emilia es un abanderado, Emil Durkheim, de lo que es la educación pública y gratuita, ¿verdad? Y eso lo ve como un énfasis desde lo primario hasta lo que te queda de vida. Entonces me parece a mí que desde la cultura, que lo mencionó el colega, es importante ir recalcando de que tiene mucho que ver la parte de cómo nosotros nos vamos formando, ¿verdad? Y eso también hay una dependencia del Estado. El Estado, mucha gente dice, no, es que el Estado si yo no trabajo no come, no me paga nada. Sí, el Estado trabaja para nosotros. Nosotros como sociedad, cuando se estructuran los elementos sociales, se crea ese Estado para que rija la sociedad. Es decir, el Estado recibe fondo tras fondo ¿de quién? De nosotros. ¿Para qué? Para que usted tenga educación pública y gratuita. El Estado nos debe eso porque el dinero que se da es justamente no solo para la otra, porque puedo mencionar 1000 responsabilidades del Estado que nosotros tenemos. Y con esto no quiero decir que el Estado se crea, que actualmente es inútil, que no sé, no, yo no soy reduccionista del Estado. Yo creo que el Estado lo que quiere es una regulación a nivel global para que continúe, porque como teoría el Estado funcionaría perfectamente bien, solo que cuando ya se hace esa división de poderes, ¿verdad? Cuando entramos en campaña, la política, etcétera, es donde se va debilitando estos sistemas. Pero el Estado nos sigue debiendo todo, nos debe resarcir las necesidades sinérgicas de los individuos. Esto es la educación, y no hablar de la salud, de todo lo demás, ¿verdad? El Estado, todo es político, gente, cuando hablamos de educación, que anduvieron marchas en Argentina el día 23 de abril, ¿verdad? Por ese desajuste a la educación pública en Argentina. Entonces la gente dice, no, pero es que es muy político, se politiza todo y yo soy apolítica. No, señores, aquí nadie es apolítico y me tomo el espacio en referencia al tema. Todo es política, desde la casa. Si usted examina todo el poder, cómo se divide en casa jerárquicamente, todas las negociaciones que se hacen son políticas. El Estado cuando se sienta a discutir de la educación, de la salud, de cómo va a generar empleos, es político. Entendamos esa relación entre política y Estado porque o sea, quien lo articula es el tema político. Es todo, y eso nos incluye a nosotros. Entonces, si usted va a la calle, usted va políticamente exigiendo, ¿verdad?, sus derechos sociales y en este caso educativos, porque recordemos que es un derecho
propio, no tenemos por qué pagar educación privada, no demerito la educación privada, pero si ya tenemos un órgano que nos cumpla, porque ya le gestamos los fondos y lo demás, es responsabilidad del Estado y responsabilidad de nosotros decir, sí, el Estado me tiene que dar la educación gratuita. ¿Y cómo? No sé, estoy pagando hasta en un chicle que compro, le pago impuestos, trabaje o no trabaje el individuo, siempre está generando impuestos, ¿verdad? Esos impuestos son utilizados para que haya educación pública, gratuita y de calidad, ¿verdad? Eso me quise comentar para ir dialogando con mi querido Sergio, ya te vamos dando el espacio nuevamente, ¿verdad? Quería como alimentar ese poquito y ir dejando esas cositas por ahí de importancia. Te cedo el espacio adelante. Sí, muy importante lo que mencionas, es muy interesante ver esa cuestión de la educación, de por medio de la educación mejorar las condiciones, ¿sí? Tanto sociales, económicas, incluso cultural, porque algunos sectores es la única manera que se tiene para acceder a la cultura. Ese es otro tema muy importante se tiene que abordar desde este campo social, ¿no? Y como tú lo mencionabas, la escuela va a ser ese agente de socialización, ¿no? Donde se van a establecer conductas entre individuos, y Durkheim también lo marca ahí cuando él lo relaciona con un sentimiento colectivo, ¿no? Que puede haber ahí en las diferentes instituciones, y él habla también de una solidaridad social, ¿sí? Que es aquella, dice que vaya que va a conciliar y que va a necesitar la presencia del otro, no voy a hacer legítimo a la otra persona, y es lo que me va a impulsar para mejorar las condiciones, ¿no? Tanto en el ámbito educativo, y es aplicable, siento, también a otros sectores, ¿no? Cuando hablamos también de esta cuestión de la legitimidad, pero indudablemente Durkheim habla, pues hace mucho énfasis en esta cuestión de la educación, y hace mucho realce cuando habla de la acción colectiva, ¿no? De trabajar todos de manera conjunta, ¿sí? De manera colaborativa. Hablamos en algunas sesiones pasadas sobre este aspecto que tenía que ver con las emociones, y que Durkheim lo marca, no tal así marcado como un aspecto emocional, pero sí lo recalca aquí, como la colaboración es muy importante en los diferentes espacios, ¿no? Como pieza fundamental de esta estructura educativa, y que va a cumplir un rol muy especial dentro de la sociedad, ¿no? Hablamos también de varias problemáticas dentro de la educación. Hablabas del Estado, es muy importante esa cuestión de la educación, de brindar una educación, pero claro, desde la sociología de la educación también es importante, o podríamos preguntarnos, educación de calidad, ¿no? Es importante esa cuestión, una educación de calidad, si realmente pues los diferentes modelos educativos atravesados, pues yo me refiero aquí a México, ¿no? Porque aquí estoy viviendo, pero igualmente podemos hacer un pequeño replanteamiento, análisis en la cuestión de otros países, si realmente han sido efectivos, ¿no? Los diferentes modelos educativos se han planteado. Se habla de diferentes políticas educativas, y que en muchas ocasiones pues van enfocadas o mal aterrizadas, o descontextualizadas, ¿no? También es otra cuestión, y me llama mucho la atención aquí porque Durkheim también marca lo del currículo, ¿no? Y esa es otra cuestión muy importante que también desde la sociología la podemos abordar, porque tiene que ver con ese grupo de individuos, ¿no? De seres humanos, como son los estudiantes. Creo que toda la educación debe ir enfocada a mejorar esa condición social, esa condición pues, económica, pues podríamos hablar de esa cuestión, ¿no? Pero es mejorar esa situación, porque hay mucha desigualdad en todo el mundo, y en nuestro país también. Ciertamente hay algunos avances que hemos estado mirando, pero la brecha es muy larga, ¿no? La desigualdad está muy presente, y pues la sociedad, o el sector más vulnerable de esta esfera social,
pues son las comunidades, ¿sí? Las comunidades rurales, los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, la educación tiene que tomar un giro totalmente diferente para poder abarcar todo lo que conlleva a una verdadera educación de calidad. Y desde la sociología es importante este análisis, que ver cómo ha evolucionado la educación. Ciertamente la sociedad va cambiando, los autores lo marcan, la sociedad de ayer no es la misma que la de hoy, ¿sí? Y como podemos mencionar como ejemplo lo de la pandemia, ¿no? Eh, Transformó totalmente la educación, ¿sí? Y podemos retomar varios puntos de los autores porque realmente todo va enfocado a lo mismo, pero sí la tarea es mejorar esta parte educativa, la manera institucional también, vaya, establecer cuál es la relación, qué relación le podemos encontrar para mejorar la educación entre la escuela como institución, entre la misma comunidad, ¿sí? Entre la misma familia también. Sí, interesante. También es importante, recuerdan que yo en un inicio les dije, bueno, ya vamos mencionando el tema de la cultura, ¿verdad? De esta misma como, homogeniza la educación. O sea, que eso también hay que prestarle mucha atención, ¿va? Porque homogenizarlo es no permitir que la educación se expanda, ¿verdad? ¿O estoy equivocada, Sergio? Cuando vos haces algo así, que sea, por ejemplo, una sola idea de la educación, no se puede tener, ¿verdad? Porque hay diferentes países con diferentes culturas, con diferentes procesos educativos, unos más exigentes que otros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco de cuidado con la cultura como tal en eso, y hay que saber identificar eh, cuál es la educación adecuada para vos como individuo, como adolescente, como persona que te estás entendiendo de qué va todo esto, que ya te haces preguntas, que ya cuestionas, ¿verdad? Es importante ver qué ondas con la cultura. ¿Me está informando bien o me está informando acorde a la normativa de la sociedad? Que eso es lo que se hace de las primeras socializaciones. Para que un individuo pertenezca a una sociedad, lo forman con esa educación de que normas, códigos, etcétera, cómo vestirte, cómo actuar, cómo sentarte, cómo, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver qué nos está enseñando la cultura por país, para ver qué onda con eso, ¿no? ¿Qué onda con la cultura para podernos educar? Si realmente hay que ver lo más positivo y ir desechando lo más negativo de una cultura, o agarrar, pucha, la globalización no perdona, ¿no? Te manda una sola forma de ver y educar, pero por lo menos me parece a mí que si agarramos un poco de todo y no lo dejamos en una sola cosa, sino que sea una apertura educativa en general, sería excelente, ¿verdad? Eso es una de mis formas de verlo en lo personal. Y hay algo que también quería mencionarles a todas y a todos que nos ven en los medios sociales de Cambio Global. Es otro ente educativo. Recuerden que nos salimos de las instituciones para ir a ver qué hace la sociología de la educación fuera de las instituciones, donde lo observa la educación, Emil Durkheim, ¿verdad? Justamente también lo hace de estos medios digitales, hemos tenido, o sea, hemos abordado, ¿no? Pero hay que ver qué tanto educan los medios digitales análogos, como usted lo ve, ¿verdad? A la educación. Realmente con la pandemia le abonó a la educación, democratizó el conocimiento un poco más, o realmente nos acomodó a solo ver videos, a entretenernos con chistes, o realmente ese tipo de medio digital educativo nos está funcionando, lo estamos utilizando sinceramente bien para aprender más, o más bien para estar ocupados en cosas que no nos están educando, sino que más bien nos están haciendo retroceder en los desarrollos evolutivos, ¿no? ¿Verdad? Eso hay que preguntarnos también. Así es que nada, eso quería agregar de los medios como educadores, ¿verdad? Porque son un fuerte. O sea, los medios sociales, increíblemente, la tecnología, cómo vino a ser un predominante, que ha sido genial, ¿no? En parte, pero había que ver si estamos dándonos cuenta de dónde estamos buscando, de los medios de comunicación, los medios digitales, ¿no? No sé, eso me parece a mí que hay que cuestionarnos, ¿no? Como sociólogos, como seres humanos, como todo en general, ¿verdad? Saber que la educación que nosotros nos dieron es una cosa, pero ya las bases que tenemos y nos vamos educando para irnos transformando individual y colectivamente, es de cuestionarlo, ¿verdad? De decirnos, sentarnos y ver, criticar un poquito y ver qué ondas desde ahí, ¿verdad? Eso más nada. Adelante, Sergio. Sí,
Bueno, de acuerdo a lo que acabas de comentar sobre la cuestión tecnológica, es muy interesante, es lo de hoy en día, lo nuevo, ¿sí? Y en sí la tecnología también, actualmente, pues podemos considerarla como una cultura de cambio, ¿no? Porque ha traído diferentes cambios en diferentes espacios, diferentes sociedades, y la pregunta, bueno, ¿ha beneficiado o ha empeorado, sí, la situación? Yo siento desde mi punto de vista muy personal que hemos avanzado, sí, hemos avanzado, porque hablamos de que los medios de comunicación pues ya no están tan restringidos, ¿no? Podemos usar lo que es las diferentes redes sociales. Antes el conocimiento o los medios de comunicación estaban muy monopolizados, ¿no? Y actualmente pues ya vemos diferentes plataformas digitales como algo contrahegemónico, podríamos mencionarlo para no meternos en otros problemas, otros temas, pero es muy interesante esto de la incorporación de la tecnología en esta cuestión educativa, y creo que vamos por un rumbo muy bueno, muy interesante, ¿no? La cuestión es enfocarnos como educadores, como parte de la estructura educativa también. Claro que no todo depende del maestro dentro del aula. En ocasiones tenemos la concepción de que podemos nosotros, como docentes o los docentes en diferentes espacios educativos, pueden hacer todo, pero más sin embargo están sujetos a una estructura, ¿no? Que hay, y ya lo habías mencionado anteriormente, que hay un diseño, hay un previo diseño, y hay que seguirlo, pero todo en beneficio, ¿no? Para mejorar las condiciones, para lograr el desarrollo del niño, para lograr muchas situaciones que van a mejorar en mi entorno, me van a mejorar de manera individual, y va a haber una mejora también colectiva, ¿no? Durkheim también habla sobre este tipo de organización, sobre este tipo de trabajo cooperativo que debe de haber, una visión conjunta, ¿sí? Que debe de haber, y él habla mucho también sobre las comunidades de aprendizaje, ¿no? De que debemos de mejorar como personas, retomando los valores de la familia. La familia es la base fundamental del desarrollo, los primeros valores como son el respeto, la honestidad, la solidaridad, vienen desde casa, ¿no? Y los cuales vamos a reafirmar o a poner en práctica, vaya, dentro del aula de clase, ¿no? Y eso es muy interesante desde la sociología de la educación. Hay innumerables de temas que se pueden poner sobre la mesa, pero yo siento que a grandes rasgos es lo que podemos nosotros señalar sobre esta bella disciplina, porque educación es bonito, todo lo que tenga que ver con educación es muy maravilloso, es construir, es moldear al ser humano, ¿sí? Es transformarlo, y si vamos a hacer, vamos a transformar a alguien que posiblemente en un futuro va a transformar otras generaciones futuras, debemos de hacerlo mejor desde un análisis sociológico, desde un análisis de construir y de lograr mejoras dentro de la misma sociedad, mejorando mi entorno para poder vaya a influir de manera positiva dentro del ámbito educativo. Gracias, Sergio. En ese sentido, dijimos que la sociología de la educación es pues una sociología especial, y su dimensión educativa es social, ¿verdad? Se preocupa justamente por el desarrollo, por ese comportamiento que va teniendo la educación, por esa exigencia y esa aclaración constante de que la educación debe ser para todos y todas. Es que es la educación para que una sociedad realmente se desarrolle en diferentes temas económicos, sociales, culturales, etcétera, necesita justamente de educación, y una educación también que vaya de la mano de la paz, ¿verdad? Que justamente Durkheim lo vive diciendo desde esa propuesta, que estamos acá para justamente estar unidos, ¿verdad? Juntos, trabajar en comunidad, en colectividad. Ya el colega Sergio lo ha venido diciendo, es de esa reforzamiento colectivo constante, ¿verdad? Que significa que yo en ese proceso de formarme o que me eduquen a mí o yo irme educando, voy pensando en educar al otro y al otro y al otro, ¿verdad?
y pensando en que si el otro crece, yo crezco, ¿verdad? O sea, si mi comunidad tiene gente que empodera, que trabaja, y si yo la apoyo y me uno junto a estas personas, la comunidad va a tener más agua, va a tener luz, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo en comunidad. Ah, ok, no tenemos una escuela, ¿cómo se logra? Con una petición colectiva desde la participación ciudadana, usted escribe, consigue sus firmas y hace una propuesta que la lleva hasta el Congreso. En el Congreso le dicen si pasa a engavetarse o pasa a revisión constante o va a tardar. ¿Verdad? Eso, hay formas de nosotros ser parte de la solución a la deficiencia educativa. ¿Verdad? Esto es de ad honores. Nosotros somos, los sociólogos somos como Jesús, ¿verdad? Eso lo hablaba con otro colega amigo de nosotros. ¿Por qué? Porque el dar, hay que vivir dando. Nosotros nos nace el don de dar, no sé, es como que creo que elegimos sociología es de pensar desde la otra edad, que la comunidad es importante, el otro es importante para nosotros. Entonces, toda sociedad tiene un buen funcionamiento si todos nos ocupamos en un aspecto tanto individual como también un aspecto común. El aspecto común aquí es la educación de calidad y que me llegue a las comunidades más metidas, de donde tenga que llegar, a los barrios marginales, como sea. La educación tiene que llegar por radio, por televisión, con un maestro que se adhiera a la comunidad. La educación tiene que estar funcionando sí o sí en todas las formas. Hay que estarse actualizando, tanto como docentes tenemos que profesionalmente estarnos actualizando todo el tiempo. Talleres, cursos, nuevos métodos, diplomados, qué sé yo, estar. ¿Por qué? Porque nos debemos a mejorar nuestra sociedad. Las personas se ayudan si están unidas. Cuesta más si está cada quien allá, no, yo voy a trabajar porque voy a hacer dinero, no, yo voy a hacer esto, no, no creo en educación, no creo en... Estas personas son muy individualistas y es por eso que el progreso es bien difícil. El progreso se da desde la comunidad, desde esa unidad colectiva. La sociedad funciona económica, social y culturalmente de todas esas dimensiones si realmente hay todas las partes unidas y poniéndose de acuerdo, ¿verdad? Esto es desde una, si hay un conflicto, que hay una verdadera mediación desde esa teoría de paz. No sé si querés hacer un comentario para que vayamos concluyendo este diálogo que ha estado muy rico para mí, en lo personal muy enriquecedor, retroalimentador y claramente vamos a seguir ahondando en esta área específica o la dimensión social de la educación de la sociología. Te cedo el espacio para que nos dejes unas palabritas de cierre o algún comentario que quieras agregar a los que nos están viendo y escuchando. Adelante. Claro, pues muy importante todo lo que comentas porque lo llevas a la reflexión y sobre todo me gusta porque va de manera contextualizada, algo que no podemos dejar de lado dentro del aspecto educativo, ¿no? Y Durkheim lo marca que todos debemos trabajar de manera conjunta, ¿no? Por ahí en la división del trabajo habla sobre una armonía en trabajar de manera conjunta para lograr mejores resultados, pero también cada quien cumple un rol, ¿sí? Dentro de la estructura, un rol que le toca, lo que me toca a mí hacer, lo que le toca al otro compañero, y si nos vamos a de manera estructural, pues creo, de manera institucional dentro de la educación, dentro de la escuela, pues hay diferentes roles, ¿no? Desde el director, el coordinador hasta el docente, hasta la persona que se encarga de los servicios generales dentro de la institución, ¿no? Y el trabajo en conjunto, como un engranaje, pues va a ser fundamental para lograr mejores resultados. Y Durkheim lo marca muy acertadamente y efectivamente así funciona, ¿no? Pero cada quien tiene una función específica y la función del docente, como lo acaba de mencionar, es llevar esa enseñanza o, bueno, en esta etapa actual ya no hablemos de enseñanza, sino que vamos a hablar de que el docente va a facilitar el aprendizaje al estudiante para que él mismo construya su propio saber, ¿no? Como lo marcan algunos teóricos, para que él vaya construyendo en relación a los aprendizajes previos que el alumno ya tiene, ¿no? Y bien, encantado, el tema es muy extenso, da para estar un buen rato hablando sobre estos temas sociales que la verdad son muy fascinantes y que te llevan a la reflexión y al análisis y enfocados para mejorar, siempre para mejorar de manera colectiva como lo habías planteado. Encantado, muchas gracias, la verdad, de estar aquí. Saludos desde México, aquí con el calor fuerte, pero estamos muy contentos y muy motivados de seguir pues aportando y de seguir trabajando por el bien de la educación. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a ti también, Sergio. Sí, qué importante eso último que dijiste, ¿no? Es más que fundamental el ser parte constante de nosotros. Ya sabemos para qué es la sociología de la educación. Se inserta en el sistema educativo para ver esas conductas humanas, esos procesos educativos desde esa dimensión social. Eso es gran parte del contenido de lo que es la sociología de la educación, como sabemos, específica, especial, ¿no? Ya iremos viendo de este mismo tema. Recuerden que dentro del programa Miradas Colectivas tenemos todas las ramas de sociología en donde diversos sociólogos van a estar en el mismo, aportando desde la sociología económica, política, visual, de las emociones, de género, en fin, de varias, la sociología está en todo, les dije, ¿verdad? Y menos mal, porque así de esa manera más o menos vamos viendo cómo va funcionando una estructura social, ¿verdad? Sin más, un abrazo para ti, Sergio, y para todas las personas que nos están viendo desde los diferentes medios sociales, y aquí quedará para dudas, preguntas, consultas, lo que quieran, estamos abiertos para seguir en este proceso de diálogo y análisis. Sin más, fuerte abrazo y no te olvides en seguirnos en los diferentes medios sociales de lo que es la organización Cambio Global. Muchísimas gracias.